Estos muchachos, como dirían los niños, good morning, kind day, positive day. Muy buenos días para todos los ingenieros. Este semestre nos mandaron ingenieras y nos damos las razones, pero todas las bienvenidos. Que nos vaya muy bien esta jornada, que terminemos maravillosamente este semestre, que seamos exitosos en la vida personal y contribuyamos bastante a la transformación social de este país. Es un deber, compromiso ético de cada uno. Sabemos siempre mi saludo especial de parte de mi familia, de mi bondadoso padre especialmente, de mi amada institución, Universitaria de Envigado, y de ese provocador del conocimiento, que humildemente comparte su alegría, sus experiencias y algunos conocimientos electromagnéticos. Venimos recordando que los semestres en nuestra patria son muy corticos. El semestre académico está entre 16 y 17 semanas, exclusivamente. Y a eso se le descuentan un poquitico los festivos, pero eso es interesante. De todas maneras es complejo dentro de las realidades económicas del mundo. De los países grandes, los días festivos son contaditos en los dedos, muy poquiticos. La palabra es producir, producir, producir. Obviamente que hay un poder adquisitivo más alto y por eso, digamos, se generan más brechas tan grandes entre los países desarrollados y los que no están en esa misma ruta. Pero de alguna manera hay que seguir trabajando. Es un trabajo permanente y inventar, crecer y les invito mucho a que viajen mucho, que conozcan mucho, que escriban mucho y que se especialicen. La vida hay que seguir trabajando y trabajando para tener grandes, grandes logros. Venimos desarrollando un tema muy interesante que es una palabra mágica y el autor pues les mandé la fotico que me tomé con él, personaje central de esta serie, el señor Albert Einstein, que dice que por desgracia el premio no se lo dieron por nada de la relatividad. En ese momento, digamos así, que no se conoció, la gente no llegó a dominarla. Veían que habían grandes cosas en él, pero no fue representativo en su momento. Algo de tipo extraño. Sin embargo, él sí tuvo muchos reconocimientos a nivel mundial. Dentro de los aportes de relatividad hay varias cosas importantes. Voy a hacer un resumen de las cosas. Primero, hay un límite para la velocidad y ese límite se llama c. Y sabemos que c pues, tiene un valor especial, que es precisamente 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Ningún cuerpo puede superar esta velocidad y el cuerpo que llega a esta velocidad se convertiría teóricamente en un rayo de luz, exactamente en un fotón. Entonces ahí tenemos ya algo muy importante. Otro detalle muy representativo en el de que las leyes de la naturaleza son las mismas. Son las mismas ¿en dónde? En todos los sistemas inerciales. ¿Qué son sistemas inerciales? Aquellos sistemas que se mueven con respecto a otros con rapidez constante. Mismos, son las mismas en sistemas inerciales. Repito, o sea, por ejemplo, cuando tú vas en la autopista, pongamos a 100 por hora, y hay otro que pongamos 80 por hora, y se conserva esa parte. Entonces ahí tenemos un concepto muy importante de sistemas inerciales. Muchas veces cuando dices dos sistemas inerciales, por ejemplo, por decir algo, esta es la plataforma del metro, y el metro arranca, usted está desapercibido. En cierto momento usted no sabe si está moviendo su metro o la plataforma. Y va cuando estamos dentro de otro metro y llega otro, muchas veces no sabemos cuál se está moviendo, si es de nosotros, el otro. Y obviamente que si vemos en algún momento
que están moviendo mucho las cosas a los lados, podemos sospechar que se están moviendo todos dos. Pero si todo estuviera cerrado, si no tuviéramos postes ni ventanas que nos sirvieran de referencia, uno no sabría si va con un movimiento uniforme, no sabría, ni habría ningún experimento que permitiera saber si está moviendo o no. Entonces, cuando un sistema tiene velocidad uniforme, no tienes forma de saber si estás encerrado, si te estás moviendo o no. De alguna manera, pues aquí en el mundo práctico, pues nosotros lo mantenemos en medio de las aceleraciones. Nuestros transportes no son uniformes. Pues claro, percibimos movimientos todo el tiempo. Y hay otra cosa muy importante, es la ley de composición de velocidades. La ley de composición de velocidades es algo nuevo, es algo que, pues de que en las leyes de Galileo y de Newton hay algo representativo. ¿Qué es lo representativo? Que precisamente todo el tiempo no hay un límite para la velocidad. O sea, en Galileo tendría acá que esto sería B1 más B2. O sea, que si el río va a 40 por hora y yo voy a 30 por hora, según Galileo, simplemente sumo las dos rapideces y tendría, por ejemplo, 40 más 30, 70. Si el río fuera a la velocidad de la luz y mi lancha fuera a la velocidad de la luz, no tendría para ellos ningún problema sumar C más C, quedaría 2C. Esa sería la fórmula, esa que está ahí arriba, voy a poner esto acá, es simplemente el concepto clásico de composición de velocidades. Pero Einstein propone algo diferente. Una expresión muy útil, voy a colocar aquí entre corchetes, este sería 1 más producto de B sub 1 por B sub 2 sobre C elevado a la 2. Cierro este corchete y pongo aquí el C elevado a la 2. Esta expresión es única, es completamente diferente a cualquier cosa que pudiéramos encontrar. Bueno, vamos a poner aquí aparte. Listo. Entonces, mirémosla bien. En la física sencilla, si yo tuviera velocidad de orden de 30 y 40 y multiplicara 30 por 40, daría, por ejemplo, 1200 sobre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Entonces, obviamente que eso nos daría un término que es literalmente cero. Entonces, la fórmula normalmente de Einstein se confundiría con la fórmula de Galileo. O sea, grandes velocidades hay diferencia, bajas velocidades son la misma, no hay ningún problema. Bien, el siguiente detalle tendría que ver con, para recordar de hechos importantes, existen partículas que viajan a la velocidad de la luz. Entonces hay una partícula que viaja con B igual a C. Esa partícula es especial. ¿Cómo se llama partícula? Se llama el fotón. Característica del fotón, algo muy especial. La masa del fotón en reposo es cero. Esto es algo novedoso. Uno puede decir que una partícula tiene masa en reposo cero. No es usual decirlo. Es un aporte extraño. Fue muy representativo en su momento. Entonces, mire, partículas que viajan con esta velocidad llegan a esto. Quinto concepto. Utilizamos las palabras, por ejemplo, longitud, masa y tiempo dependen de la velocidad. Eso es completamente novedoso y un poquitico extraño. Y en todos ellos aparece un término, vamos a llamarlo A minúscula, que es precisamente un término exclusivo de Einstein. Einstein hace una diferencia marcada con respecto a los antecesores. El término raíz cuadrada, por aquí lo tenemos. Raíz cuadrada, abro paréntesis, que sería 1 menos, démosle la entrada por aquí a Alejandro, que sería el término 1 menos, porque también el menos ya que más elegante, 1 menos. Puedo colocar entre paréntesis.
B sobre C, cierro paréntesis, va a poner eso en corchete acá para que se note la diferencia. Está mejor así. Y este término lo elevamos al cuadrado. Esa fórmula es única, no existe. De hecho, ese aporte, ese término que hay acá, muchos lo llaman el factor de Lorentz. Hubo dos amigos grandes de Einstein que también le permitieron avanzar mucho. Bienvenido Alejandro, que fueron precisamente los señores Lorentz y Minkowski. Eran unos matemáticos brillantísimos y literalmente, precisamente este término se le conoce con el nombre de factor de Lorentz. Toda la relatividad está afectada por este término. Entonces veamos la forma como está la afectación. Entonces, primero, la longitud. De la longitud de un cuerpo, ¿de qué depende? Primero depende de la longitud inicial por este factor. En palabras, ¿cómo decimos eso? En palabras decimos, un subíndice. En palabras decimos que a grandes velocidades los cuerpos se contraen en la dirección del movimiento. Entonces, los cuerpos se contraen en la dirección del movimiento. Detalle muy importante. O sea que si, y coloco la siguiente anécdota, si, por ejemplo, mi papá tiene una altura de 1,80 metros y se monta en una patineta que viaja a, por ejemplo, a 0,8 SC, entonces si él va parado, no le pasa absolutamente nada. Pero si lo acostamos, ahí su cuerpo estaría en la dirección del movimiento. Si la patineta se mueve, por ejemplo, hacia la derecha, él se estaría en la dirección del movimiento. En ese caso ya mi papá no me diría 1,80 metros, sino que su longitud dependería de esta fórmula. Los 1,80 multiplicado por 1 menos 0,8 C sobre C, y lo que demos va a ver que va a ser menor que lo que medía inicialmente. Entonces, un detalle muy especial es que los cuerpos se contraen en la dirección del movimiento. ¿Qué le pasa a la masa? Recordemos, a grandes velocidades, quiero poner una masa acá minúscula, a grandes velocidades, entonces va a pasar algo representativo, eso de aquí sobre A. Y esa sería la masa en reposo. ¿Qué indica esto? Eso indica que a grandes velocidades la masa de los cuerpos aumenta. Esto es asombroso. Eso se ve que los cuerpos, digámoslo así, adquieren masa. Esto no es fácil de asimilar. Eso implicaría cambios en qué. Si cambia la masa, va a cambiar la densidad. Vamos a ver que también el volumen se va a alterar. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cubo y ese cubo lo desplazo a la velocidad de la luz. Entonces, como el cubo tiene 3 dimensiones, solamente una de las dimensiones estará afectada. Por ejemplo, si lo hago mover el sistema en la dirección del eje X, pues el eje X contraería la longitud de, o sea que ya no sería cubo, sería cubo en Y y en Z, pero en X no sería cubo, sería ya un paralelepípedo. Entonces el volumen va a ser menor. Por lo tanto, la densidad del cuerpo también va a cambiar y la masa también va a cambiar. Entonces esto indica que adquieren masa. Y el último caso es el tiempo. Recordemos que a grandes velocidades el tiempo se dilata. Ese es algo extraño. Hay muchas evidencias de cada una de estas cosas. Esto acá indica el tiempo se alarga. Entonces, concepciones de esto. Entonces está la anécdota de los gemelos. Si ustedes han leído, se las comparto de nuevo. Dos hermanitos, uno de ellos llamado Gepetto. 40 años, ambos. El uno se va para el espacio a dar una vuelta, casi a la velocidad de la luz. Y el hermanito se queda en la Tierra. Al cabo de los años, el hermanito del espacio vuelve y tiene 51 años. Está todavía muy joven, lleno de vida. Y el hermanito que se quedó en la Tierra, sin moverse, sin salir de Envigado, sin viajar, ya tiene 80 años. A grandes velocidades los tiempos se dilatan. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, los viajes espaciales del futuro deben ser
no con las naves convencionales, eso está descartado. Alguna vez les hice el cálculo, ir al Sol en un avión convencional, un bimotor, puede demorarse 57 años, teniendo pues gasolina suficiente, conductores que casi que los formaríamos desde muy jóvenes para que resistieran el viaje, no sabemos si se devuelvan. Los cohetes de fotones ya tienen todo su diseño, sus primeras etapas, pues todavía es una etapa muy primaria para un prototipo, pero están todos esos diseños, naves que estarían volando a 120.000 kilómetros por hora, lo cual implicaría llegar, por ejemplo, a la Luna en un máximo de 4 horas. Ese es un logro maravilloso. Igual estaríamos pensando en viajes más largos y si alguien se fuera para el Sol en la noche, pues tendría que ser una regla de tres. Si para recorrer 150 millones de kilómetros, ¿cuánto tendría? Una regla de tres. Entonces diría, por ejemplo, si en una hora recorre 120.000 kilómetros, para recorrer 150 millones, ¿cuánto haría? Entonces mire que ya la cifra se reduce significativamente. La nave del futuro tiene que ser algo completamente diferente, otros paradigmas, otras concepciones quizá que ni siquiera sospechemos que van a ser, porque no hay forma, o sea, con la tecnología actual, con las personas actuales, no podemos hacer viajes espaciales. Tenemos que utilizar la relatividad del tiempo, tenemos que empezar a manejar tiempos dilatados para poder hacer viajes de alto nivel. Listo, entonces, llevamos acá detalle importante. Bien. Otra anécdota fundamental es, por el solo hecho de existir, por el solo hecho de existir, en el mundo atómico existe una energía que se llama energía en reposo, que equivale a la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Coloco estos datos acá. Eso se llama entonces, estoy acá, energía en reposo. Vamos a ponerle hasta acá este cuadrado. Y aquí coloco un cerito indicando que es energía en reposo. Es un símbolo. Mire que ahí estamos hablando de la masa en reposo. O sea, qué masa tenía. Y aquí también menciono de energía en reposo. La representamos por eso cero. Listo. Entonces, esto es algo nuevo. Eso no existe en Newton, ni existe en Galileo, ni siquiera se sospechaba. Simplemente yo existo y por tener una masa en reposo, tengo una energía. Esa energía va a ser muy importante. Precisamente las bombas atómicas se desarrollan a partir de este concepto de transformación. Este concepto es muy importante, que vamos a analizar consecuencias como por ejemplo de que la luz tiene masa. Eso es algo que no es fácil de comprender para las poblaciones civiles normales. Siguiente detalle, en el mundo atómico, la energía cinética ya no es la misma formulita de Newton, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No, aquí tenemos un cambio significativo. En este caso tenemos es el incremento de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ya vas a escribir aquí los símbolos. Aquí tengo este acá, tendríamos sea la 2. Listo. Y aquí tendríamos el simbolito de cambio, que posiblemente lo tenemos a la mano, que lo hemos estado utilizando muy bien. Entonces mira el símbolo. Mira acá. Acá adentro. Cambio de masa. Entonces esto es completamente nuevo. Escrito de otra manera. ¿Qué es cambio de masa? O escrito de otra manera. Eso sería entonces, vamos a quedar igual, listo. Eso sería, ahora paréntesis, la masa final menos la masa en reposo por C a la 2. Entonces mire que son conceptos completamente diferentes. Aquí no hay nada anterior que nos pueda permitir. Damos la bienvenida a Alejo otra vez. Listo. Esto se denomina entonces energía cinética. Vamos a mirar cambios.
Esta es la energía cinética. Mire que es un concepto completamente diferente a lo anterior. Listo. ¿Qué es energía total o simplemente energía? Entonces, en el mundo atómico, energía sería la suma de estas dos energías. De la energía en reposo más la energía cinética. Entonces, sería energía cinética más energía en reposo. Si utilizamos acá las fórmulas de cada uno, vamos a llegar a una fórmula muy especial, yo diría que mágica. Eso sería esta fórmula. Vamos acá y le sumamos la energía en reposo. Recuerden, no es energía, la única interpretación es energía en reposo. La energía en reposo lo va a subir aquí a un ladito. La tenemos por acá, energía en reposo es m sub 0 sea la 2. Y para ganar tiempo, se dan cuenta de algo muy simple. ¿Cuánto es esa suma? Si estoy llena de paréntesis, gestionalo mentalmente. ¿Qué observan de interesante en esa instrucción? Observan algo interesante, que el primer término sería m sub 0, mc2, menos m sub 0 c2, más m sub 0 c2 se cancela. ¿Y qué nos queda? Nos queda simplemente mc2. Esa es la formulita que ustedes ven al lado de Einstein en todas las fotos. Esa formulita, muchos la llaman la fórmula de la bomba atómica. Ustedes han visto la foto de Einstein, el honguito estallando, y esta es una fórmula muy especial. Mire, es la masa final por C a la 2. Repito, ningún cuerpo tiene esa posibilidad de tener una fórmula tan especial y tan única. ¿Dónde se comprueba eso? Tenemos evidencias de esta comprobación. ¿En dónde? Primero en las bombas atómicas, primer concepto. Segundo detalle, también lo percibimos en los grandes sincrociclotrones. Recuerden que los ciclotrones son grandes aceleradores de partículas donde los ponemos a viajar a grandes velocidades. Cuando el hombre aprendió a generar equipos que viajaban casi a la velocidad de la luz, se dio cuenta que los aparatos fallaban. ¿Por qué fallaban? Porque no estaban preparados para la relatividad. Hubo que empezar a sospechar que a grandes velocidades las masas cambiaban y por lo tanto la sincronía de los sistemas había que hacerla diferente. Recordemos que omega es igual a Q sobre M por la inducción magnética, que esa es la fórmula que tienen los resonadores incluso a nivel médico. Pero ¿qué ocurría? La carga no es afectada por la velocidad, por la masa sí. Entonces la masa va a cambiar a medida que se coge velocidad. O sea que si el electrón comienza a acercarse a la velocidad de la luz, comienza a ser cada vez más pesado. Eso asombró mucho las concepciones de los ingenieros. Fue una evidencia más que Einstein tenía razón. Y después de muchos ensayos, entonces empezaron a hacer sistemas, de tal manera que la frecuencia de trabajo tenía que ver con el aumento de la masa. Entonces hoy en día se tienen los sincrociclotrones. Son aparatos concebidos para hacer energías altísimas de muchos megaelectronvoltios. Ahí se apoyan los equipos de hadrones, son los equipos donde se descubrió, por ejemplo, la partícula de Dios, equipos que desafían el concepto de Dios y lo van acercando a creaciones del hombre. Algo pues muy complejo que nos va a tocar acá. Listo. Y finalmente aparece otra fórmula que es nueva, que es precisamente esta que voy a escribir acá más, abro paréntesis, P que es el momento lineal por C, y esto le va a la 2. Entonces, de esa formulita, que sería precisamente la al cuadrado, la anterior, entonces utilizamos acá energía al cuadrado es igual a energía en reposo al cuadrado. Voy a escribirla ya mismo acá. Vamos a ver si nos permite hacerlo aquí en la misma parte sin movernos. No, no lo permitió. Entonces voy a apartar este acá primero.
Voy a ponerle a ese término acá el cerito. Y para no dilatar mucho, hago un truco sencillo. Te recuerde la energía en reposo elevado al cuadrado. Repito, no es energía inicial en ningún momento, sino energía en reposo. Ese es el término único, indicando que uno sí estudia relatividad alguna vez. Esta es la fórmula que permite hacer grandes desarrollos. Ojo con lo que va a decir de acá. Una consecuencia de esta fórmula. Observen. Si el fotón tiene masa cero, esa aplicación para el fotón. Entonces, ¿qué implica? Que la energía de un fotón va a ser solamente el doble signo, más o menos, P por C. O sea que el fotón solamente existe a la velocidad de la luz. Si el fotón llegara a estar en reposo, pues que eso no va a existir. Literalmente no existiría. Solamente existen fotones cuando están viajando a la velocidad de la luz. Eso es nuevo. Otra evidencia importante de la demostración de Einstein tuvo que ver cuando se hizo el eclipse, lo percibieron muchos científicos el año 1919. La comunidad científica internacional se reunió con Einstein en algún lugar y Einstein había predicho que la luz era energía y que la luz tenía masa y que al pasar por un campo gravitacional intenso, los rayos de luz se debían curvar como consecuencia de la geometría del espacio-tiempo. Obviamente que eso es una retórica muy bonita, faltaba alguna evidencia. Ese día, en ese gran eclipse, observó la ciencia y la prensa, que también estaba la prensa, cómo los rayos de luz se torcieron en el eclipse. Einstein lloraba de la emoción. Y eso fue muy emocionante. En ese momento Einstein comenzó a tener un reconocimiento muy grande a nivel mundial. Y en efecto, a los 2 añitos, 3 añitos le dieron el premio Nobel. Pero no por eso que estoy hablando. Se lo dieron por explicar el fenómeno fotoeléctrico que vamos a estudiar dentro de un ratito. Entonces miren las concepciones que implica la relatividad. Los grandes aparatos, las bombas atómicas, son aplicación directa de MC2, aplicación directa. Entonces mire todas las concepciones que se tienen de relatividad. Este es un documentico cortico, eso sería pues algo así como llamarlo relatividad para dummies, porque realmente un resumen muy interesante y muy único, por medio del cual se trabaja el mundo. Como un complemento a esto, le recuerdo la palabra electronvoltio. El electronvoltio es la medida de la energía a nivel atómico y equivale a 1.6. La masa de electrón que es 1.69. Si lo quiere más exacto, es 1.69 por 10 elevado a la menos 19 julios. Va a seguir acá. 10 a la menos 19. Menos 19 julios. Entonces todos los equipos modernos, esa es la forma, miden sus energías en este valor, en esta unidad. Entonces usted ahorita se mete por curiosidad a mirar, por ejemplo, cualquier ciclotrón, te lo van a decir. Este ciclotrón es un ciclotrón de, por ejemplo, de 500 megaelectronvoltios. Este es uno de 1 giga, etc. Entonces todos los grandes aparatos se trabajan en electronvoltios. Eso es un complemento a esta parte de las unidades. Bien. A modo de ejercicio, pero tiene que ver con la ayuda de todos ustedes, tienen a la mano calculadoras. Los Santiagos, Alejandro. Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio con la ayuda de todos ustedes y vamos a trabajarlo. Muy bien. Entonces, digamos acá. Una partícula de masa 2 veces la del electrón, 2 veces la del electrón, viaja con una velocidad, ya sabemos que no puede pasar de C, démosle por ejemplo 0.8C, de 0.8C, punto. A ver qué punto y coma.
Entonces, ejercicio. Entonces, evaluar el versículo A. Masa, más que masa, ¿no? Energía en reposo. Pongamos aquí como. Energía en reposo. Masa a esa velocidad. Ya sabemos que ya la masa no es la misma. Masa a esa velocidad. La otra, energías a esa velocidad. O sea, vamos a hallar energía, ya la reposo la tenemos. Entonces vamos a hallar la energía cinética y vamos a hallar la energía total. Entonces, cuando ya de ustedes, comencemos. Entonces, primer versículo, energía en reposo. Entonces, antes que nada, busquen la masa de esa partícula. Te voy a colocar acá. Masa de esa partícula es 2 veces la masa del electrón. De la masa de esa partícula debe ser 2 veces la masa del electrón. Entonces van a ayudar ahí, van a buscar la masa del electrón, que es más o menos 9.1 por 10 a la menos 31, pero la pueden confirmar a más exactitud. 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y voy a colocar acá la masa del electrón. Listo. Entonces, primer ejercicio, cada uno coloca el valor ahí y me dice cuánto le da. Estamos ganando tiempo desde acá. Listo. ¿Cuánto le dio ese valor? ¿Cuál es el valor exacto que lo tiene? Mientras más exacto, mejor, para que nos dé preciso. Si hay que tomar 4 decimales, excelente. Estos tipos de cálculos lo harán ustedes una vez en la vida, quizá conmigo. Excepto Profe, cuando ¿cuánto es que vale? 3 por 10 a la 8. Listo. ¿Cuánto tiene la masa del electrón en Google? ¿Cuánto les dice? 1.69. Multiplíquelo por 2 y me dice cuánto les da. Sería por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. Kilogramos. Voy a colocar aquí al menos 31. Entre ustedes me dicen cuánto les dio. Tiene que la colaboración de todo el auditorio para que nos rinda. Y esa es la menos 31. Esa es la masa más pequeña pues, que uno puede encontrar. ¿Cuánto les dio el factor? 2m sub 0. 1.81. Pues no sé, multiplique. Me dice cuánto les da. 2 veces la masa del electrón. ¿Cuánto es? Se metió, nos encontramos la masa exacta del electrón. Eso me da 1.8 por 10 a la 17. Pero debe siquiera 4 decimales. Tomamos No, precisión. me da así preciso, 1.8 1.8. ¿Por 10 a la cuánto? a la 17. Por cada 17. A la menos 31. Entonces no sé, hice algún cálculo mal. A ver, no, no. Mire bien. ¿Qué dice Google? ¿Qué dice Google? ¿Cuánto es la masa del electrón? Hay que decir con toda seguridad. Dice, la masa del electrón en reposo es tanto. Dígame cuánto es. ¿Qué dice Google? Bueno, yo no abrí, ustedes abran los que tienen para no salir, llenarme ventanas acá. 9.109 por 10 a la menos 28. Pero kilogramos. Sí, Listo, entonces se me entiende. Entonces aquí están gramos. ¿Gramos o kilogramos? Dígame que ahorita lo tiene ya. Ahora lo tienen gramos. ¿Estamos de acuerdo, Santi? sí, es por 10 a la menos 31. Muy bien. Entonces el valor es 1.8 o 1.8283, así, dígame. Ahora te digo. Eso trabajemos todos, para que nos rinda.
Entonces van haciendo las operaciones, yo voy grabando. Si me la Me da podemos poner. me da 1.8218 por 10 a la menos 30. Pasemos un segundito, yo grabo este documentico para que lo tengamos ahí, ahorita me lo piden, ya los mando. Espérate, ya metí los Dale. datos, espérate un momentito. Voy a meter acá, acá, voy a colocar este articulito, voy a llamarlo relatividad. Es un documentico cortico, pero mire que es muy sustancioso. Relatividad. Ahorita me lo piden para yo mandar a hacer eso. ¿Cuánto es? ¿1,80 y qué? 1.8218 por 10 a la menos 30 dice. Muy bien, a la menos 31. Me da la menos 30. Porque, hombre. No, no sé, ya. Sí, sí, tienes razón, porque es que es el doble. Entonces aquí tengo un cero que pierdo acá, correcto. Sí, tienes razón, muy bien. Entonces ahora sí, listo. Entonces, ¿cuál es la energía en reposo? Ahí sí necesito la calculadora, que ustedes aquí en la calculadora. Entonces van a hacer esta operación. Esa es la fórmula de energía en reposo. Entonces, el primer cálculo que nos viene acá es energía en reposo. Entonces, esta formulita, ustedes tienen la calculadora, simplemente lo que van a hacer es aplicar esa fórmula acá. No hay nada nuevo, simplemente aplicar. Y le ponen 4 decimales. Y me dice cuánto les da, no más. Hágalo cada uno. Tienen la masa, se hace valor anterior, lo multiplican por 3 por 10 a la 8 entre paréntesis, al cuadrado. Por eso me tomo un periquito pero líquido. 1.6396 1,6396 por 10 a la por 10 a cuánto. la menos 13. A la menos 13. Por 10 elevado a la menos 13 y las unidades. Julios, vamos anotando eso. Van haciendo esto conmigo, porque se encuentran lo que va a ver. Esto es muy elemental de hacer, esto es aritmética sencilla, aquí no hay nada, nada extraordinario. Listo. Entonces, ojo, esa cantidad hay que expresarla en electronvoltios. Entonces, ¿cómo lo convertimos? Ese valor lo van a dividir por, entre paréntesis, escriban 1,69 por 10 a la menos 19. Pero cada uno me dice cuánto le da. Ese valor, pues para convertir electronvoltio utilizamos esa relación que vimos hace un ratico. Un electronvoltio es 1,69 por 10 a la menos 19. Simplemente dividimos por esa cantidad. O sea, cambiamos, no cambiamos. Vamos, sí, para pasarlo a electronvoltios, dividimos. Eso da 970.177. 170.000. 177.5148. Listo, de concepto de memoria, listo, listo. Y esto lo dividimos por 1.000.000. Entonces nos quedaría 0,97 mega electronvoltios, correcto, mira qué belleza. ¿Me dice la otra cifra? ¿.97 qué? 0,1. 57. Bueno, pero sí, listo, perfecto, muy bien, ya. Tenemos este acá, excelente. No, Muy bien, muy bien. Entonces miren dónde vamos. Siempre en el mundo atómico llevamos todo a electronvoltios. El tiempo se nos acabó, no sé